escucha el día de hoy. Nos encontramos en el programa El Pueblo Escucha y justamente hablaremos de los beneficios de la ciencia y la tecnología y la problemática que estamos viviendo en Colombia por cuenta de la brecha digital que está teniendo la región precisamente en derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como los DES. Para ello, tenemos como invitados a la doctora Ana Teresa Aparicio, experta en derechos humanos, Verónica Quiñones, quien hace parte de la organización Fuerza Campesina, Jessica Martínez, funcionaria del Ministerio de las TIC y la investigadora de la Universidad Santo Tomás, Valentina Zamora. Entrando en materia, doy la palabra a la doctora Ana Teresa Aparicio, experta en derechos humanos. ¿Nos pueden contar, por favor, sobre los derechos económicos, sociales y culturales y de su impacto en la sociedad? Buenos días para todos. Gracias, Yolimar, por abrirme este espacio en tu programa. Hay que tener en cuenta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, define el acceso a la ciencia y a la tecnología como un derecho que se debe brindar sin discriminación y el cual debe estar garantizado por los estados conforme a los recursos que disponga, en aras de desarrollar la participación de todos los ciudadanos en el progreso científico y sus aplicaciones, así como de gozar de sus beneficios. Este derecho precisamente va de la mano con las obligaciones específicas que tienen los estados de respetar, proteger y hacer realidad y que se cumpla a cabalidad. Es muy importante que todos y todas puedan acceder a la creación de ciencia que va vinculado al resultado de conocimientos, los cuales deben responder a las preocupaciones y las necesidades específicas de la población. Se debe aclarar entonces que la ciencia aplicada también incluye la tecnología derivada de los conocimientos científicos, como las aplicaciones médicas, las aplicaciones industriales o agrícolas, o la tecnología de la información y las comunicaciones. En este sentido, se reconoce que la ciencia y la tecnología son cada vez más determinantes para el disfrute de otros derechos, como lo es la educación, la salud, el medio ambiente sano, trabajo digno, información y participación social. Muchas gracias, Yolimar, por tu espacio. Muy bien, doctora Ana Teresa, muchísimas gracias por su aporte durante este programa. Ahora bien, me gustaría cederle la palabra a Verónica Quiñones, quien es una persona muy activa, quien hace parte de la organización Fuerza Campesina. Y Verónica, usted que ha hecho un trabajo por todo el país y que conoce muy bien las necesidades de la zona rural, cuéntenos cuál es su perspectiva sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología. Buenos días, Yolimar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y poder compartir con quienes nos escuchan. Sobre el tema de la ciencia y la tecnología en zonas rurales, podemos decir que lastimosamente en el país aún existe una gran carencia de conectividad y de aplicación de la ciencia y la tecnología. Es importante mencionar en este espacio las cifras que presenta el Departamento Nacional de Planeación, las cuales señalan que la conectividad es un factor esencial para garantizar el derecho a la educación. En Colombia la situación resulta alarmante. Por ejemplo, en el año 2021, el 72,2% de los hogares rurales no contaban con conexión a Internet, en comparación con el 30% en las zonas urbanas. Esto limita el acceso a la educación, al trabajo y a la interacción con el resto del mundo, afectando directamente las oportunidades de desarrollo en estas comunidades. En el presente año, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana realizó un estudio en el que se evidencia que el 79,8% de las instituciones educativas rurales carecen de conexión a Internet, mientras que el 60% no dispone de aulas de informática. Estas cifras contrastan con la realidad de las zonas urbanas, donde solo el 9,3% de las instituciones no cuentan con Internet y el 14% carece de aulas.
Quiero concluir destacando que en materia de educación, el acceso equitativo a un sistema educativo conectado es fundamental para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Esto no solo les permitiría acceder a una mayor cantidad de información y ampliar sus oportunidades educativas, sino también participar en intercambios culturales, compartir sus saberes ancestrales y fortalecer su reconocimiento como parte esencial de la diversidad del país. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias por compartir en este espacio su conocimiento y a propósito de esta realidad que nos acaba de comentar Verónica como representante de la organización Fuerza Campesina, también me parece muy importante conocer qué acciones se están implementando desde el gobierno nacional para reducir esa brecha digital y garantizar el acceso a la ciencia y a la tecnología, especialmente en zonas rurales. Por eso es que me gustaría darle la bienvenida a la funcionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINITIC, quien nos contará los avances que se ha logrado en esta materia. Jessica, bienvenida y pues cedo la palabra. Buenos días, Yolimar. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes en este espacio del programa del Pueblo Escucha. Como funcionaria del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, vengo a este espacio pues a informarles que en cumplimiento del plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, hemos trabajado durante los últimos 3 años para garantizar la conectividad como derecho fundamental. Hemos tenido una inversión de 2.8 billones de pesos, la más alta de la última década. Gracias a ello se han conectado 19.057 escuelas rurales, más de la mitad del total en el país. En departamentos como Amazonas, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, Nariño, Vaupés y Vichada, además se han entregado 143.000 computadores a 7.000 instituciones educativas, beneficiando cerca de 1.8 millones de estudiantes. Con una inversión adicional de 808 millones, el Ministerio ha desplegado 2.600 kilómetros de fibra óptica y llevado Internet a 134.860 hogares rurales en regiones como La Guajira, Chocó y Catatumbo, entre otras, fortaleciendo así el acceso a la educación, la salud y las oportunidades económicas. Asimismo, que el despliegue de la red 5G con más de 1.800 estaciones base ha contribuido significativamente a cerrar las brechas digitales y a dignificar la vida en territorios históricamente excluidos. Si bien aún persisten desafíos y se requiere una mayor inversión, podemos afirmar con base en estas cifras que se ha avanzado de manera significativa en comparación con los gobiernos anteriores. Muy bien, agradecemos a Jessica, funcionaria del Ministerio de las TICs, por compartirnos estos avances. Sin embargo, también es importante analizar el tema desde una perspectiva académica y crítica, especialmente considerando que la brecha digital no solo tiene implicaciones tecnológicas, sino también sociales y de derechos humanos. Para ello, me gustaría presentarles a la investigadora de la Universidad Santo Tomás, quien ha trabajado en temas relacionados con el acceso equitativo al conocimiento y a la inclusión digital. Me permito darle la palabra a la doctora Valentina. Bueno, en contraste con lo mencionado anteriormente, la brecha digital refleja una profunda deuda social, es decir, la conectividad universal no debe entenderse como un privilegio, sino como un componente esencial del desarrollo humano. Superar esa brecha es clave para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y así poder construir una sociedad más justa e inclusiva. También, pues es importante tener en cuenta que la brecha digital y el acceso desigual al conocimiento científico y tecnológico constituyen una problemática actual y urgente de derechos humanos en Colombia. Esta desigualdad afecta directamente al ejercicio y disfrute de los derechos, perpetuando la exclusión de poblaciones rurales, étnicas y vulnerables, especialmente a mujeres y a jóvenes. Para cerrar mi intervención,
Es importante mencionar que superar esta situación implica reconocer que el acceso a Internet, la educación digital y la participación en la ciencia no son privilegios, sino derechos humanos interdependientes. También pues es importante mencionar que de acuerdo con la observación general número 25 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar que la ciencia y la tecnología sean accesibles, inclusivas y equitativas, asegurando que ninguna persona quede al margen del progreso científico. Muchas gracias, Valentina, por su aporte y a las demás colegas por permitirnos este espacio a través del programa El Pueblo Escucha. Ya para concluir, me gustaría mencionar que es importante reafirmar que cerrar esta brecha digital es más que un desafío tecnológico, un imperativo jurídico y ético que compromete la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales de este objetivo debe abordarse mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos, territorial, étnico y de género, orientadas al cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Agradecemos sinceramente a nuestros invitados por su valioso aporte y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el papel de la ciencia y la tecnología como herramienta para construir una sociedad más equitativa, participativa e inclusiva. Un saludo, hasta la próxima.